Ola, boas tardes. Estamos aquí de novo organizando o Clube de Lectura. Nesta ocasión vou invitar a Nuria Preto, que ven falar do seu libro sobre Prada Pool. Así que vou intentar conectar con Nuria. Un saludo para todas, un saludo para todos. Aquí está. A ver, xa está a invitación feita. A ver se aparece Nuria. Que tal a todas? Beixa María, María, que tal? María Novas. Giviota o Giviota también está. Y Nuria, a ver si se puede conectar. A ver, vou invitar. Nuria, tes a invitación. E se non, mira, solicitaches ti. Vale. Moi ben. Aquí está Nuria con nós. Nuria, a ver se pode conectar. Hola a todas. Aquí está Nuria. Nuria, ¿qué tal? Hola. Hola. Bien. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien. Muy bien. Se te parece, sempre comezo en galego, pero se te parece como o libro Sí. está escrito en castelán, podemos falar en castelán porque será máis doado. Vou facer unha presentación do teu currículum, a ver se podo contalo todo ben porque é extensísimo e abrumador. Nuria Prieto es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, es máster en rehabilitación en el 2010 y doctora arquitecta por la Universidad de La Coruña en 2014. Ha sido profesora invitada en diversas escuelas de arquitectura como la UIC y otra que me has comentado tú, perdóname Nuria que no me la apunté, que me dijiste, coméntala si quieres. City College de Nueva York. De Nueva York. Eso, City College de New York, vale, perfecto. Y después ha desarrollado proyectos de investigación internacionales como Gaza Denouncing by Design. ¿Lo he pronunciado bien? Sí. Gaza Denouncing by Design, sí. Sí. Vale. Y entre sus publicaciones destacan artículos en Tectónica, que sigues colaborando, sigues trabajando para Tectónica, obra, Magazine, Magazine, Agua o Arquitectura Viva. Jo, es abrumador, ¿eh? También has estado en la Bienal de Venecia. Bien, tenemos aquí a Elvira, voy a invitarla a aceptar. Perdón porque siempre comenzamos así un poco de maneras muy locas. Has trabajado en diversos estudios, en el de Carlos Quintans, has trabajado también con Pachi Mangado y quiero repasar todo bien. Hola Elvira, ¿qué tal? Estamos repasando el currículum de Nuria. Ya te estaba oyendo. Sí, sí. Termino con los premios en la Bienal. Si no me equivoco, has estado, tienes el premio Europan 13 de 2015, la selección de tu tesis, que es lo que vamos a, la publicación del libro, que es en referencia a tu tesis, el premio Arquia, el 10º premio Arquia de tesis doctorales, premio Hume de investigación 2016 y Fundación Driehaus Runner-Up, ¿no? Creo que lo he dicho todo bien. Sí. Bueno, Elvira siempre, cuando nos reunimos al principio para un poco organizarnos para el club de lectura, Elvira te quería hacer una pregunta sobre por qué escribiste, ¿cómo fue, Elvira? No, que por qué para Paul, uy, que estamos ahí con, me pongo los cascos, que por qué Prada Pool y que por qué tu tesis sobre Prada Pool y por qué el libro y bueno, eso. Primero eso, luego te Vale. al respecto. Antes de nada quería agradeceros la invitación al Club de Lectura porque siempre es agradable hablar de arquitectura y más si sumamos la arquitectura a los libros y a la investigación y a la cultura y a todo lo que nos gusta, ¿no? ¿Que por qué Prada Pool? Es interesante porque yo Prada Pool lo descubrí cuando estaba haciendo el fin de carrera. Durante mi fin de carrera yo tenía un proyecto que tenía unas formas un poquito extrañas. Mi tutor de proyecto fin de carrera, que era Carlos Quintans, me dijo, investiga a este señor que se llama Prada Pool, que te va a interesar el tipo de inflables que hace porque te pueden valer de encofrado para resolver esa forma que estás pensando y tal. Entonces yo me puse a investigar y me dice, además, vas a ver que, es más, si lo llamas, seguro que te responde, porque es el típico señor que la gente no le suele hacer mucho caso y no es muy conocido. Y yo me quedé un poco con la cosa y dije, bueno, pues, y empecé a investigar. Y claro, en el momento en el cual empecé a investigar sobre él, aparecieron todas las cosas que siempre me han gustado en mi vida. Toda la psicodelia de los años 70,
todo tenía, de repente empezaba a conectarse. O sea, descubrí que Pink Floyd eran arquitectos y yo me pasaba todo el rato escuchando Pink Floyd. Descubrí que muchas de las películas y de cosas que a mí me gustaban de aquella época guardaban relación con toda la estética de Prada Pool y con todas sus ideas. Por ejemplo, las poesías del movimiento beat de los años 70, todo aquello me interesaba mucho, todo el movimiento de Berkeley, la música, la revolución de aquella época, y de repente todo encajaba, ¿no? Entonces dije, bueno, pues terminé mi fin de carrera, hice mi máster, y cuando empecé a hacer la tesis doctoral ya llevaba como 1 año o 2 años entre el fin de carrera y el máster mirando cosas de este señor y descubriendo que efectivamente era muy asequible, es decir, que era una persona que estaba en Madrid, que no había sido muy nombrada en España y que no había sido muy investigada, y que existía la posibilidad de hacer una tesis doctoral o una investigación más amplia sobre él. Uh-huh. Y bueno, te iba a preguntar si te influyó en tus trabajos, evidentemente en el fin de carrera sí, por lo que estás contando, pero si te influyó, es que he estado viendo estos días, bueno, una exposición que hiciste con unos niños y unos juegos, y se veían los inflables pequeñitos, bueno, no eran muy pequeñitos comparados con los de Prada Pool. Claro. Entonces, por eso te pregunto, ¿no? Que si te influyó su obra en tu trabajo. Sí, a ver, la influencia de su obra en las cosas que yo suelo hacer día a día es un poco dual. Por una parte está toda la parte de pensamiento que él tiene y que yo comparto en muchos aspectos. Él, por ejemplo, habla de una manera de concebir la arquitectura o el pensamiento siempre transversal, muy relacionada con la crítica, muy relacionada con la filosofía, muy relacionada con la escuela platónica. Él hablaba de escuela neoplatónica siempre, ¿no? Entonces, la manera de pensar las cosas siempre desde el punto de vista crítico, yo eso sí que lo mantengo. Él siempre que alguien te daba una afirmación por hecha, él se preguntaba lo contrario para entender por qué esa afirmación era verdadera, ¿no? Esta cosa de contraponer siempre argumentos y pensarlo todo en clave más bien de gran perspectiva, en clave filosófica, para luego realmente realizar tu proyecto. Entonces yo eso, cuando escribo, cuando proyecto, cuando pienso algo, siempre lo tengo en mente. En cuanto a los aspectos más particulares, por ejemplo, el tema de los inflables o los temas de urbanismo que él plantea, sí que influyen, porque, por ejemplo, los concursos como el Europan, todos los temas de pensar en el urbanismo no como algo estático, sino como algo transformable en el tiempo con elementos que pueden ser efímeros, lo teníamos muy claro, ¿no? en ese concurso. Y luego en el tema de los inflables, sí, los últimos es porque escribí un manual de arquitectura para mini arquitectos, y construir un inflable realmente es una manera muy fácil de enseñar a los niños lo que es construcción. Entonces he hecho varios talleres con inflables. Uno de ellos fue en diciembre a raíz de una exposición de Tatiana Medal en la Normal, en la que construimos un gusano de 12 metros de largo. Ese gusano me lo llevé a Valencia hace 15 días y los niños le añadieron un brazo más. Ahora tiene 12 metros más 6 metros de lado. Y lo vamos a montar en la Escuela de Arquitectura de Coruña la semana que viene, el miércoles, creo. Sí, el miércoles, a eso de las 12, 11 o 12 de la mañana, en una exhibición para que la gente vea la magnitud que tiene la arquitectura inflable, porque los niños alucinan cuando ven que tú llevas una cosa metida en una caja muy pequeña, le pones un ventilador, se infla y de repente es una casa, o es lo que ellos quieran que sea, es una construcción. Y va muy enlazado con esa mentalidad que tenía Prada Pool de lo efímero. Tienes durante media hora o 1 hora, que dura el taller, una construcción y que acabas de hacer en muy poco y con muy pocos medios. Pues te mandaremos un alguien que grabe un mini vídeo para poderlo poner, que va a estar muy interesante y bueno, muy divertido, lo vais a pasar bárbaro. Mira, tengo un montón de notas. A Carmen la asusté estos días con mis notas, pero iba a empezar a preguntarte sobre la arquitectura efímera, pero me voy a ir al final, porque al final de todo, y luego hablamos de la obra, a eso que cuentas en el capítulo 9 del arquitecto desconocido, ¿no? Del arquitecto que tiene muy poquito publicado, y además al ir leyendo y mirando las notas me daba mucha pena leer eso de no publicado. Yo quiero leerlo y no está publicado. Y
es sorprendente, ¿no?, que todas esas cosas no estén publicadas y además el desconocimiento que tengo que decir, que yo lo desconocía hasta que te escuché a ti hablar de él, creo que en la tele, Puede ser, sí. con Nuria, Mm. o cuando vi tu tesis, ¿no? Pero eso, que es sorprendente porque una de sus obras, su obra en la Expo sí que la conocemos todos. Bueno, Mm. que nos cuentes un poquito esto de por qué crees que, que, que no se le conoce, que no se le ha dado el valor que merece. Yo después de leer tu libro creo que no se le ha dado. Claro, ahí se juntan una serie de capas o de factores por los cuales podemos tener una hipótesis de por qué no se le conoce. Yo creo que, por ir por orden y un poco cronológicamente, la primera razón es que encontró muchas resistencias en su momento, porque él empieza a hacer estas obras tan singulares. Claro, tened en cuenta que muchos de estos inflables los hace cuando todavía existe la dictadura franquista, ¿no? Entonces, claro, ver a un tipo que lleva unas barbas hasta aquí, un pelo así, y que hace casas, a él lo echaron de la Escuela de Madrid diciendo, aquí no se hacen arquitecturas para hippies, le dijeron, ¿no? Como una sensación de clasismo, ¿no?, por proteger la profesión, cuando en realidad lo que estaban haciendo era mutilarla, es decir, impedir que una de las ramas se desarrollase. También él estaba en aquel momento vinculado a Soledad Sevilla, que fue su mujer, y claro, era peligroso porque pertenecía como a ese grupo de intelectuales que eran pintores, matemáticos, escritores, etcétera, que estaban un poco en los límites de lo que el franquismo podía llegar a permitir o no. Entonces, por una parte hay como esa intención de que aquello no emerja en el momento en el cual explotó todo, que fue a finales de los 60, especialmente principios de los 70. De hecho, la Instant City, que fue un icono en la época, apenas se supo de ella en España, más allá de un pequeño reportaje en El Nodo, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otra parte, está un poco el carácter que él tenía, que era un carácter complicado, comprensible, debido a toda la presión que tuvo que sufrir y todos los, entre comillas, insultos o desaires o desmanes que tuvo, ¿no? Entonces, él tenía un carácter relativamente complicado también. Y todo eso se une a que se trata de una arquitectura que, cuando se intentó valorar, se quedó aislada en un momento del tiempo. Es decir, la arquitectura inflable hay un momento dado en el que desaparece. Es lo que tiene que ver con la contracultura, que la contracultura emerge en un momento pero siempre se vuelve a ocultar, por eso es contracultura. Entonces, en el momento en el cual desaparece la contracultura, a principios de los 80, nadie empieza a mirar esas obras nunca más. Es ahora cuando volvemos otra vez a valorarlas, porque, otra vez volviendo un poco a lo que él habla del pensamiento y de la filosofía, porque filosóficamente o emocionalmente nos vuelve a parecer interesante esas estrategias de construcción, porque vemos que tienen futuro, vemos que ahora mismo las podemos utilizar de alguna forma, ¿no? Entonces creo que un poco esas son las razones. Cuando vuelve otra vez a España, porque él, cuando lo echan de la Escuela de Madrid, se marcha a Estados Unidos y vuelve, empieza a dar clase y es un outsider, es decir, es alguien que no se entiende muy bien, que tiene unos planteamientos muy locos y que cada vez va exagerando más esos planteamientos, de manera que se distancia mucho de la línea académica general. Y eso supongo que en algunos casos pues causa miedo, en otros causa enfado, en otros, bueno, causan una serie de emociones o sentimientos que terminan por aislarlo. Y era muy triste cuando yo comencé a hacer mi tesis y llegué a su estudio. Su estudio es espectacular. O sea, está en un edificio que él hizo con Ricardo Aroca, una cooperativa, en Ciudad Lineal, y su estudio es el bajo cubierta, de parte, ¿no? Es un espectáculo todo lo que tiene allí. O sea, cada elemento que había allí te causaba emoción, de decir, es que tengo un látigo que me traje de Australia, es que tengo aquí una bola de no sé dónde, de un Buda que no sé qué, tenía un cuadro de Soledad Sevilla. Todos esos tecnígrafos y paralés maravillosos de los años 50, que eran alemanes, que se los compraban en Alemania y los traían y tal, era todo impresionante. O sea, cada elemento tenía un valor increíble. Y veías todo aquello allí. La mentalidad de él, que se encontraba súper joven. O sea, era una persona que me discutía a mí que él era más joven que yo. Y estamos hablando de que él ya tenía sus 70 y muchos años cuando yo me fui para allá a hacer la tesis, ¿no? Y todo eso, y decir, y este señor realmente se conoce a Fernando Higueras y a este hombre no se le conoce. Si es gente que tiene una manera de pensar igual, simplemente es que la arquitectura de Prada Pool desapareció. Lo único que quedan son las ruinas de Yellowtron. No queda nada más. Entonces, es imposible seguirle la pista. ¿Y las publicaciones?
También, ¿no? Publicaciones, Bueno, las sí, publicaciones, digo, los escritos, que no están publicados, por lo que... claro, escritos tiene varios. Tiene un escrito muy gracioso que son un montón de interrogantes que pone cómo hacer una tesis doctoral y que lo editó la ETSAM para dárselo a sus estudiantes porque Prada Pool fue uno de los primeros en tener tesis doctoral, uno de los primeros arquitectos de Madrid en tener tesis doctoral, en el cual era muy gracioso porque me dijo, yo me monté un sistema paramétrico para intentar, mediante un ordenador, determinar cuál era la forma más óptima. ¿Y sabes qué forma me dio? La forma más óptima para construir. Y yo le decía, ¿cuál? Me dice, el ladrillo, si es que está todo inventado. Y entonces fue cuando él empezó a investigar sobre los asirios, sobre los persas, sobre las construcciones antiguas. Era muy gracioso con eso. Y publicó ese texto, publicó otro que se llama Las fuentes del espacio, que también es una publicación hecha al estilo del Whole Earth Catalog, muy de los años 70, hecha con textos que están escritos parcialmente a mano, parcialmente a máquina de escribir, con dibujos a mano, una cosa bastante compleja y muy de la estética de los 70. Y nada más, el resto de textos, hay alguno que ha salido, pero son todos inéditos. Yo los tengo mecanografiados y guardados como oro en paño en mis archivos, porque ellos están mecanografiados con una máquina de escribir, yo los pasé a soporte informático y no están publicados. Y son textos para reflexionar, o sea, en sí mismos te los lees y te dan que pensar. Sí, Sí, yo creo que sí. justo. Carmen. Quería hacer un comentario. Hablo y cierro micro porque conmigo sí que se oye mucho retorno. Cuando estás comentando, Nuria, el tema de su tesis doctoral, hay una parte en la que comentas que no había tribunal posible para evaluar lo que él hacía. O sea, esa cosa outsider viene desde el principio, ¿no? Y además después comentabas una cosa también bastante importante de esta cosa que te deja como siempre de lado, y creo que fue algo que te comentó él particularmente, porque creo que lo citas literalmente, que dijo que desde el 1968 había estado trabajando para la Escuela de Arquitectura y hasta 1986, que son años determinantes absolutamente para este país, que le contrataron y dice, estuve 20 años trabajando gratis para la escuela, comentaba eso, ¿no? Claro, lo interesante de esa época, es decir, él, bueno, no es que hay un momento dado en que lo echan, porque cambia la dirección de la escuela. La dirección de la escuela es una dirección, vamos a ver, esto me lo contó ya un poco más en Petit Comité, de pasarse por la escuela, mirarse con determinado profesor e insultarse, literalmente. Entonces, claro, cuando ese profesor llegó a ser director de la escuela, le dijo, fuera, aquí nos hacen arquitectura para hippies. Claro, esas arquitecturas que la hacía era investigación personal, es decir, él no estaba contratado como profesor. No sé si recordáis esta historia de que en los bajos de la Escuela de Arquitectura de Madrid estaba el centro de cálculo en el que había esos ordenadores de tarjetones enormes, había una temperatura bajísima, bueno, allí se hacían un mogollón de ensayos. De hecho, él comienza su trabajo trabajando, pues eso, con una persona como Soledad Sevilla, que estudió Bellas Artes, con matemáticos, con otra gente, intentando ver cómo aprovechar la cibernética, que era una cosa que se hacía en muchos más países. De hecho, Cybernetics de Norman Wiener es un libro que para ellos se convierte como en una Biblia, para ver hasta qué punto podemos llegar a hacer cosas cibernéticas, y todo esto lo hacen en el bajo de la escuela. Era un tema muy personal de ellos, de tener ese interés por hacer las cosas, y es curioso porque él me contaba cosas que ellos ensayaban y que hoy en día nos parecen ridículas porque lo hemos conseguido. Por ejemplo, diseñaron una burbuja, que es el inflable para la expoplástica, es estructura inflable de morfología variable, le llama él. Bueno, es un inflable conectado a un ordenador de válvulas, es decir, un ordenador analógico que funciona por puertas lógicas on-off, en las cuales tú le ponías las tarjetas y las tarjetas permitían pasar o no el aire, y de esa manera el inflable se inflaba en función a lo que tú quisieras. Por ejemplo, si yo entro en el inflable y quiero que la parte derecha esté más inflada y la izquierda más dura, porque yo me voy a recostar sobre un lado y sobre el otro me voy a apoyar, entonces el inflable, si le meto la tarjeta, es capaz de hacer eso. Lo que querían era que además aprendiese órdenes, de manera que si yo piso en determinada loseta, detecte que soy yo y por lo tanto acomode el inflable a lo que yo quiero, ¿no? El caudal de ventilación, tal y cual. Y me decía, claro, tardaba 35 años en aprender cada orden, eso era imposible. Claro, me decía, hoy en día, fíjate, pero si hoy en día ves la televisión en el móvil. Y digo, ya, claro, es que la cosa ha cambiado mucho. Pero intentaban anticiparse a ese tipo de cosas. Y eso es súper interesante. Sí, eso que cuentas sobre estas arquitecturas adaptables, ¿no? Es muy interesante. Sobre todo, te quedas pensando, ¡jo, va, qué adelantado este hombre! ¿Cómo iba por delante? Mira, podríamos hablar de algunas obras, pero
me gustó mucho esto que pusiste de la biblioteca del arquitecto, que es como, pero que no es la biblioteca, que son los libros, los viajes, las personas. Un poco, hablar un poquito de las cosas, un poquito, de las cosas que le influyeron a él, y luego, si queréis, vamos a alguna de las obras que nos parezcan más significativas o que tengan más tirón para que todo el mundo. Sí, además es que lo cuentas de una manera muy orgánica, ¿no? Digamos con sus influencias, así que yo creo que está muy bien, que a la gente le gustaría escucharlo, Nuria, esta parte, sí. Claro, es que realmente es así, es decir, él es una persona muy orgánica en su manera de contarte las cosas y en su manera de almacenar las cosas en su estudio. Luego realmente su estudio estaba todo perfectamente en su sitio, o sea, no es que fuese desorganizado ni mucho menos, pero sí que la manera de expresarte las cosas. Yo recuerdo estar haciendo la tesis, preguntarle por algo, no sé cómo, empezábamos a hablar y me terminaba explicando que él había ido de extra para la película esta de 50 y no sé cuántos días en Pekín, y que a él le gustaba mucho más Ava Gardner que Sofía Loren, que le parecía una mujer mucho mejor, más atractiva y que estéticamente no sé qué. No sé cómo surgía todo eso, pero las conversaciones al final derivaban en ese tipo, es decir, había influencias por todas partes. Entonces, claro, eso al final terminaba creando ese tipo de emociones, digamos, o de influencias que, claro, tuve que ir ordenando poco a poco. Entonces, por una parte estaban los libros y las revistas, sobre todo las revistas que iban llegando. Por otra parte estaban todas aquellas revistas que son paralelas en el tiempo a él y que sin duda le influyeron, aunque él no lo diga de manera directa, las personas de las que se rodeaba, que también es muy importante, y las experiencias personales que iba teniendo. Esto es, por ejemplo, revistas que no le llegaron, o que igual sí le llegaron o no le llegaron, pero que le influyeron directamente. El Howler's Catalog es una de ellas. El Howler's Catalog es una publicación que realmente en su momento supuso un cambio genial, o sea, una cosa, era como un Google analógico. No era un libro, sino que era un libro que referenciaba otros libros, de manera que si tú querías buscar cómo construirte una casa, te aparecían 4 o 5 libros que tenías a tu alcance. Si querías buscar cómo hacerte un jardín, aparecía. Si querías buscar, no sé, cibernética, aparecían 4 o 5 más. Aparecían un montón de cosas, además muy organizadas y muy indexadas, como si fuese Google. De hecho, hasta Steve Jobs lo nombraba, ese libro, en sus discursos, porque decía que era una cosa que cambió a su generación. Y es cierto, e influyó a muchas generaciones. Por otra parte, estaban las revistas que él recibía, o aquellas a las cuales él estaba suscrito, que en su momento eran Architecture d'Aujourd'hui, que era la que publicaba las cosas más bestias que había, publicaba toda la arquitectura francesa de todos los grupos un poco transgresores que había en Francia, en Austria, en Reino Unido. También le llegaba la Architectural Digest, que era la británica, le llegaban las publicaciones italianas, sobre todo Domus, ahí había estudios como Superestudio que proponían cosas como ovejas volando, o sea, unas cosas bestiales, y toda la influencia americana. De hecho, la Instant City se hace por el interés de algunos arquitectos catalanes que han ido a Berkeley, han visto el movimiento contracultural de Berkeley, han decidido traerlo a España y le encargan a él que hagan la Instant City para Ibiza, y entra en contacto con todo ese mundo americano. Hay estudios que tienen obras paralelas a él, como por ejemplo Ant Farm, que es un estudio súper interesante y que además, digo paralelas porque Prada Pool hacía arquitectura, pero también hacía performances en su estudio, era un gran dibujante, dibujaba cosas muy chulas, ¿no? Y Ant Farm hace un poco lo mismo, es decir, también tienen esa producción que es como mezclada un poco con todo, ¿no? Aparte de eso, claro, unas cosas llevan a otras. Entonces, si tú estás constantemente alimentándote culturalmente de esas revistas, de toda esa información que te llega, al final acabas hablando con gente que es pues similar a ti o que tiene los mismos intereses que tú. Con lo cual, al final, era amigo de Fernando Higueras, que también tenía esa clase de influencias, y de muchos otros, o Ricardo Aroca, que era, bueno, Ricardo Aroca es el gran maestro de las estructuras, pero al mismo tiempo también es una persona que buscaba constantemente y ha escrito magníficos libros sobre historia de arquitectura. Entonces se va influyendo de todo eso y va buscando referencias en todo eso. Paralelamente también aparecen las grandes figuras de la arquitectura contracultural, como Buckminster Fuller o como Fray Otto. Buckminster Fuller, reconocido como maestro contracultural y nombrado en el Howler's Catalog. Fray Otto, no reconocido como tal, pero sí que organiza cosas muy hippies, como congresos sobre arquitecturas adaptables, sobre arquitecturas efímeras, cosas que a él realmente le interesan. Y empieza a producirse ahí como una especie de eclosiones que él va poco a poco introduciendo en toda su obra, de manera que puedes rastrear
su obra a través de un montón de influencias, ya sean de personas, de otros proyectos, de maneras de pensar. Es muy interesante ir rastreándola simplemente por contexto en el tiempo, viendo cómo era él y viendo cómo era su estudio y su manera de trabajar. Mira, Sí, me dejas que sí, comente sí. consulta a Nuria. Hay una cosa fundamental, es una palabra repetida en todo tu libro, que es el tema de la ligereza, que yo creo que es el punto que les une en común, pero hay siempre también unas historias vinculadas personalmente a todos ellos sobre el tema de la posibilidad de la navegación, ¿no? De esta cosa flotante. Yo creo que es una cosa que hila muy bien en toda esta presentación de su relación entre ellos tres, pero me parece que es exquisito como lo planteas, está muy bien esta parte, sí, sí. Claro, porque a los tres les interesa construir con menos. Es decir, por ejemplo, Buckminster Fuller decía, frente al menos es más de Mies van der Rohe, yo digo que no, que más es menos. Y Prada Pool me decía, mira, todas esas cosas, ni menos ni más, lo justo. Las cosas tienen que estar optimizadas, tienen que estar en lo justo. Entonces me decía yo, me planteé en un momento dado, ¿cómo construir con menos con menos? ¿Qué es el material que menos pesa? El aire, pues construyo con aire. Esa es su manera de resumir todo esto un poco. Y es cierto que todos ellos, Frei Otto volaba aviones en la Segunda Guerra Mundial. Fue piloto nazi, de hecho cayó en un campo de concentración y de concentración de generales, y luego cuando terminó la guerra y lo liberaron, pues fundó el Instituto de Estructuras Ligeras. Buckminster Fuller, que lo echaron no sé cuántas veces de Harvard porque no había manera de que aprobase ese señor, se dedicó a construir catamaranes de estos flotantes y cosas así, estaba fascinado por la arquitectura industrial americana. Y Prada Pool también, Prada Pool construye un aparato para andar sobre el agua y luego construye varios proyectos efímeros que son flotantes, que vuelan en el aire y que hacen cosas así muy extrañas, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en el cual das con determinadas estrategias, terminas haciendo estructuras que son de esas características o pensando cómo puede ser eso, ¿no? No sé. No, estaba sin micro. No, que lo que comentaba Carmen antes, que sí es verdad que cuando vas leyendo ves todas las referencias, o sea, ves todas las referencias de las que hablas en el primer capítulo, en el segundo, ¿no? Todas las referencias luego las vas viendo en todas las obras y te vas dando cuenta, pues era esto, pues era esto. Bueno, si os parece, vamos a las obras, porque llevamos media hora y tenemos otra media, y no hemos empezado con las obras, y me gustó muchísimo leer este trocito de las pompas de jabón que hay en el capítulo bueno, que cuando empieza la obra, esa especie de metáfora, ¿no? De la partida de ajedrez y las decisiones. Me encantó leerlo. Es muy largo para leerlo y prefiero que hablemos de las obras. Habíamos comentado el otro día que íbamos a hablar, por supuesto, de los hinchables, y aunque ya has comentado cosas sobre la ciudad instantánea, a lo mejor pues yo creo que es interesante contarles que por qué fue la ciudad instantánea, qué fue lo que hizo que se pudiese construir una ciudad instantánea en 1971 en Ibiza. Claro, la ciudad instantánea es el proyecto icónico de Prada Pool, y que él además era muy gracioso porque te decía, yo ya no doy más conferencias hablando de eso porque ya estoy aburrido. Se aburría, ¿no?, de hablar siempre porque era por lo que le preguntaban, pero realmente es que si la gente le preguntaba era porque es necesario hablar de ese proyecto, porque no se conoce tanto como parece, ¿no? La ciudad instantánea era simplemente un hotel, entre comillas, era un alojamiento para la gente que iba a asistir a un congreso de diseño internacional en Ibiza, en la Cala San Miguel. El congreso se realizaba en un hotel que estaba en la Cala San Miguel, ese típico hotel de estos que hoy en día Greenpeace querría tirar abajo porque viola la ley de costas y todas las leyes que imaginemos. Y claro, los estudiantes que iban a ir allí, primero que no tenían tanto dinero y segundo que rechazaban un poco en ese espíritu contracultural ese tipo de construcción. Entonces decían, no, yo no quiero eso. Justamente es eso. Entonces, los organizadores, entre los que estaba Carlos Ferrater, que acababan de volver de Berkeley y habían visto toda la revolución que se había realizado en Berkeley con el movimiento Beat y todo esto, dicen, joder, pues hay que buscar algo sorprendente y tal.
Y entonces les dijeron que había un arquitecto en Madrid que hacía cúpulas inflables. Y dijeron, pues hay que llamar a este tío. Y Prada Pool lo hizo. Y no solamente es transgresor por la forma que tiene, sino por el hecho de que era autoconstruido. Es decir, a ti te daban unas hojitas en las cuales te explicaba como si fuese un cómic, es que es chulísimo porque parece un cómic, o unas instrucciones de IKEA vintage, o sea, es una cosa maravillosa. Te va explicando cómo lo tienes que construir. Y después, una vez que tú te habías construido tu módulo, pasaba lo que llamaban el CAS, que es el comité de arquitectura, de revisión de arquitectura, que era Prada Pool y otras 2 personas más, comprobando que todas las juntas estaban bien y que no había fugas y que todo estaba en su sitio. Eso es curioso, porque yo cuando construyo inflables con los niños, hago lo mismo. Les mando construir a ellos y yo luego hago de revisión y les digo, mirad a ver si hay fugas. Y el procedimiento no ha cambiado, es exactamente el mismo siempre, ¿no? Claro, ¿qué sucedió? Que se volvió un reclamo. La gente no recuerda el hotel, pero recuerdan la ciudad instantánea. Y la gente que iba a ese congreso, gente muy pro, muy taxi, muy seria, de muchos años, decidieron todos bajar a la ciudad instantánea a ver exactamente qué era lo que había allí, cómo funcionaba aquello, porque era alucinante. Y esto es cierto que hay una cosa muy interesante, que cuando uno entra dentro de un inflable, tú puedes mirar de manera teórica un inflable, pero cuando entras dentro y llevas un ratito dentro, yo no sé si es porque el aire que está dentro, porque está constantemente ventilando, adquiere tu olor o tu espacio físico se transforma, tienes una sensación de que ese espacio te pertenece y tienes, sobre todo si estás tú sola dentro, tienes sensación de útero materno, de volver otra vez a un lugar en el que no tienes miedo, en el que todo es maravilloso y relajado y que estás muy bien. Eso lo producen todos los inflables sin excepción, o sea, es entrar ahí y es felicidad. De hecho, es muy gracioso porque los inflables que yo construyo, los adultos están fuera siempre muy serios, muy tal, y en el momento que entran dentro y pasan 5 minutos empiezan a comportar como niños, empiezan a cantar, a correr, a no sé qué, y dices tú, pero ¿y esto? Y es por estar dentro de un inflable. Y eso mismo sucedió en la ciudad instantánea de Ibiza. Era una cosa muy, muy divertida. Y claro, esto, os quería contar una anécdota relacionada con ella, es súper simpática, porque hay un vídeo en YouTube, narrado por Orson Welles, en el cual se ve a Dalí pintando un inflable de Prada Pool, que es una cosa, bueno, increíble. Y esto es porque Dalí, sabéis que pintaba Cristos, ¿no? Vistos desde arriba o vistos desde abajo. Para conseguir esas perspectivas, él lo que tenía era un vidrio que colocaba sobre una cúpula, o sea, una cúpula, sobre un patio de corte circular, y colocaba al modelo arriba o al modelo abajo para hacer esa perspectiva en ese escorzo tan extraño. Pero claro, ocurría que los días de lluvia o si hacía viento no podía pintar, entonces Dalí, que siempre buscaba también esa vanguardia, esa transgresión, vio lo de Ibiza y dijo, espérate, que le voy a encargar a este tipo una cúpula inflable para mi patio. Entonces le encargó una cúpula inflable, que además, si os fijáis, encaja muchísimo con todos los cuerpos blandos de Dalí y todo esto y tal. Entonces le encargó la cúpula inflable, se la hizo, la cúpula está en ese vídeo, se puede ver perfectamente cómo la pinta y tal, es una cúpula, además es perfectamente reconocible, que es de Prada Pool, y después resulta que, bueno, fue para allá a su casa a entregarle, bueno, a la cúpula, le invitó a cenar y tal, y tuvo una cierta desavenencia con Gala, que de aquella, bueno, eso era bastante común, no él solo, sino más gente con la que él iba, una ligera desavenencia, los echaron de la casa y el inflable nunca más se volvió a saber y Dalí decidió trabajar desde entonces con Emilio Pérez Piñero. De hecho, la famosa cúpula del Museo Dalí de Figueras podría ser una arquitectura inflable de Prada Pool si no llega a ser por ese incidente que a día de hoy no se explica porque, bueno, Dalí era muy raro, Gala era muy rara también y Prada Pool lo contaba desde ese punto de vista, era un chaval muy joven y se puede entender que hubiese esa desavenencia, ¿no? Pero resulta muy interesante y ese vídeo es muy guay verlo rastrear, de cómo existía esa bóveda tan interesante, transparente, ¿no? En la casa de Dalí, de Porligat. Otro día tenemos que hablar de Piñero. Ese es el de las 2 tetas de Coruña, Sí, ¿no? de Coruña. Y de la ciudad de los muchachos, La ciudad de los muchachos de Orense, ¿no? Sí, de Orense, sí. Sí, Súper interesante, Emilio Pérez Piñero. Eso. No, que yo tenía una nota para poner al principio cuando te presentábamos a ti, que era que escribes en el 15.000 en español desde 2019, no sé si lo dijo Carmen, y que se lo recomiendo a todo el mundo que lea para conocer arquitectura de Coruña. Bueno, yo leo siempre. Gracias. Carmen se ha saltado hasta los libros que ha publicado más Nuria, pero ya al final, cuando recomiendes un libro, Nuria lo repasamos, ¿vale? Vale, no te preocupes.
Bueno, tenemos muchos más hinchables, pero creo que debemos ir al Heliotron, y, que es Premio Nacional de Arquitectura en 1975, y yo me gustaría bueno, al ir viendo la evolución de estas arquitecturas, veo que cada vez los cimientos eran como más firmes, menos, bueno, no sé decirlo, pero bueno, al principio eran in situ, después ya hacían los zócalos de hormigón, y me gustaría una reflexión aquí sobre arquitecturas efímeras, pero es que el Heliotron está allí, está la huella allí, ¿no? Sí, No desapareció. Ya sé que ¿no? es un poco como te vimos en aquel programa de la tele, y además yo estos días lo estuve buscando en el Google Maps para ver Sí, si estaba, sigue, sigue. y sigue la huella allí, ¿no? Bueno, un Sí, poco. yo he ido a visitarlo varias veces y es bastante peculiar. Claro, la razón por la cual él va mejorando esa cimentación, hay que recordar que, por ejemplo, en la ciudad instantánea de Ibiza, como es autoconstruida, la cimentación no es más que hacer una zanja, estirar el plástico, tirar tierra encima y la propia tierra, el enterramiento de ese plástico, hace de lastre para que el inflable no salga volando. De hecho, en Ibiza llegó a resistir vientos de hasta 80 kilómetros por hora que hubo en un determinado momento, que eso para un inflable es un pedazo de récord. O sea, un inflable no aguanta una brisa, se lo lleva, hay que ponerle lastres, ¿no? Claro, en el caso del Hielotron, que además fue Premio Nacional de Arquitectura en el año 76, quiero recordar, era una obra por encargo, o sea, ya es un encargo, entonces ya puede hacer un inflable de los de verdad, de los que tienen presupuesto, ¿no? Entonces ahí sí que lo que hace es una estructura de hormigón con unos castilletes, que es donde se enganchan esas lonas que van a crear lo que es el espacio inflable. Efectivamente, del Hielotron solamente queda lo que es la huella, pero hay una cosa muy peculiar de esa pieza, y es que vas allí, y yo la segunda vez que fui, no, pero la primera vez que fui, había chavales haciendo skate. Y fui con un compañero, que es el que hizo el documental de Prada Pool, Raúl Arteaga, y que desde Sevilla empezó a hablar con ellos y les digo, ¿vosotros sabéis qué era esto? Como si nosotros no supiésemos nada. Chavales, sí, sí, esto, aquí había una pista de hielo. Y ahora, y tal, y, no, claro, venimos a patinar por aquí porque la forma es guay. Entonces nos llamó la atención y, vamos, Prada Pool estaría encantadísimo de pensar Sí. que hay una segunda utilización que tiene que ver con la que él pensó y que al mismo tiempo su arquitectura fue efímera. Además, la historia de Hielotron concretamente es muy dramática porque era una arquitectura sensorial, lo cual es súper interesante, era una arquitectura en la cual te ponían música, olores, y entonces, por ejemplo, tú ibas patinando y tenías al lado pues una bandada de pájaros patinando contigo, los escuchabas patinar contigo, te metías por los pasillos, que Prada Pool decía que todos los días había una pierna rota porque se metían a toda pastilla y no sabían patinar, entonces era muy gracioso. Y se vino abajo por un problema, por un error de comprensión de lo que es una estructura inflable. Hubo una tormenta, la gente de mantenimiento pensó que para que el inflable resistiera había que desinflarlo, y al bajarle la presión, en lugar de subirle la presión, si subes la presión, evacuas el agua porque se pone tenso, se pone duro y tira todo el agua para afuera. Lo que hicieron fue bajarlo, empezó a generar bolsas y las telas vencieron los castilletes con los enlaces de metálico, con unos redondos metálicos que tenía de enlace, y lo tiraron abajo. Entonces, él siempre decía que tiene mucho que ver con la arquitectura efímera. Y la única obra que hizo para permanecer más o menos acabó siendo efímera, por una cuestión orgánica, y es que nadie entendió cómo funcionaba eso realmente, lo cual es bastante peculiar también y como bueno, muy cantado, ¿no? O sea, como muy escrito. Bueno, pero estaría encantado de que se adaptase a los nuevos usos, ¿no? Justo. Sí, eso sí, porque además es eso, ver allí a los chavales patinando, tenían montadas sus tablas y tal, y ver cómo patinaban con las formas de la pieza, y dices, están entendiendo perfectamente el espacio, aunque no exista la bóveda inflable, claro. Bueno, no hemos hablado de las etapas de su vida, pero bueno, después de que estuvo en el MIT y todo eso, cuando volvió a España, fue, pero con todo lo de atrás, tenemos otra obra creo que muy interesante y más conocida para todo el mundo, ¿no? Que es la el Palenque de la Expo de Sevilla. Hablamos un poquito Sí, de eso, ¿no? sí, el Palenque de la Expo es una obra que se sale un poco de toda la corriente de inflables que él traía. Él decía que vino de Estados Unidos y se dedicó a hacer inflables de manera constante para ahorrar dinero, para conseguir
volver a tener un nivel. Y en un momento dado gana el concurso para el Palenque de la Expo de Sevilla, que es una pieza que todo el mundo recuerda porque parecen unas jaimas unidas y tal. Lo que es interesante es que, aunque parece unas jaimas, como las que podemos ver en cualquier sitio, está dotado de una serie de mecanismos bioclimáticos que hoy en día vemos en cualquier lado y en aquel momento eran sorprendentes. Las carpas eran unas carpas que por la parte exterior estaban impermeabilizadas de tal manera que estaba corriendo constantemente agua por ellas para limpiarlas, para que nunca se ensuciasen. Y además esa superficie de agua que corría por ellas conseguía bajar el nivel de temperatura por radiación de la parte exterior. Al mismo tiempo había dispuesto en cada culminación, en cada poste, digamos, de ese elemento de jaima, de cada módulo, había dispuesto una serie de pulverizadores de agua fría que además estaban sectorizados, es decir, la jaima gigante, lo que es el palenque, estaba sectorizado, el escenario tenía una temperatura más baja, más pulverizadores que el resto, porque en el escenario se iban a hacer bailes, a hacer performances físicas en las cuales la gente iba a producir más calor y para que no se sintieran mal o se pudieran marear, la temperatura del escenario creo que bajaba hasta 24 grados, mientras que la de la escena pues era de unos 26 o algo así. Había conseguido llegar a esos límites y era algo que en aquel momento no se hacía, es decir, nadie pensaba en pulverizar agua para bajar la temperatura de absolutamente nada. También estaba muy estudiada la ventilación, es decir, la forma esta de la jaima no es algo de idea feliz, no es algo improvisado, sino que permite que las presiones de aire, por la forma que tiene la jaima, salgan de una manera muy rápida, es decir, está tirando, entonces está constantemente favoreciendo el movimiento de aire, la ventilación. Eso sumado a un grado de humedad hace que consigas bajar un poquito la temperatura interior de ese espacio. Además, incorporó mucha vegetación, que la vegetación, como sabéis, climatiza mucho el ambiente, y consiguió un espacio que realmente funcionaba de una manera excelente, lo cual es interesante. Claro, todo esto yo creo que él lo saca de sus viajes a África. Él viajaba mucho al Sáhara. De hecho, el Sáhara se lo había recorrido no sé cuántas veces, se llegó a perder, una vez pensó que se moría, otra vez. Bueno, unas historias de película bestiales, conoció piratas, conoció de todo, era muy gracioso. Estuvo en el Sáhara cuando la Marcha Verde, o sea, en el mismo momento, vio la Marcha Verde en persona, en plan, ¿qué es toda esa gente? La Marcha Verde, bueno, esto lo vivió él. Entonces, claro, toda esa arquitectura del desierto, cuando te encargan un proyecto en una explanada desértica de Sevilla, en la que no va a haber nada alrededor en principio, va a ser todo muy árido, es una experiencia fundamental y aplica muchas de esas cosas de la arquitectura bereber, de la arquitectura del desierto. De hecho, él me explicaba cómo se saludaban los bereberes, cómo funcionaba esa confianza, desconfianza de que se dan la mano y se tocan el hombro para evitar que con esta mano saquen nada de debajo del ropaje, porque tú solamente les ves los ojos, entonces no sabes qué expresión tienen, cosa que nos ha pasado ahora muchísimo con las mascarillas, ¿no? Pues eso, él me lo explicaba y todo ese tipo de pequeños detalles se fijaba en ellos y luego los aplicaba en su arquitectura. Y el Palenque es un ejemplo de todo eso. Bueno, en algún lado... Perdón. Sí, di Carmen. Perdón, es que además comentabas, recuerdo porque lo repasé ayer el tema del Palenque, porque me resultaba, o sea, lo conocí el Palenque porque yo vivía en el sur en aquella época, tenía 12, 13 años, y recuerdo la sensación esa de que te pulverizaba agua, que después pasa a cualquier feria, en cualquier sitio, en el sur ahora mismo, y te están pulverizando agua continuamente. Pero había una cosa muy curiosa también cuando lo estaba leyendo, que lo has comentado, la temperatura del escenario y la temperatura de todo el resto. Es que también comentabas que a través de esta pulverización de agua, lo entendía así, que se conseguía que todo el elemento textil, no sé si era un plástico, Nuria, perdóname porque sí. Era como un plástico, estuviera a una temperatura constante que podía aguantar perfectamente de 45 grados. Esto es para recordar estas diferencias de temperatura extremas que se producían en Sevilla y que pasaron perfectamente, y además es que era una estancia muy agradable. Yo no era consciente en su momento. Bueno, después estudié en Sevilla, pero el Palenque no tenía esa presencia que tuvo en la exposición. Sí, además lo desmontaron hace muy poquito, el Palenque. Muy poquito tiempo. Estuvo en pie hasta hace muy poco. Nuria, comentaste el otro día que había una historia muy curiosa con el tema del Palenque. No sé si recuerdo que dijiste que lo habían echado de la obra o algo así. ¿Puede ser? Claro, es que esto depende de quién le pregunte sobre el Palenque. Por ejemplo, eso me pasó en mi tribunal de tesis doctoral, en mi tribunal de tesis doctoral las discusiones no iban contra mí, iban contra Prada Pool. Es decir, la gente se dedicó a dar su opinión sobre el personaje hasta que un par de miembros del tribunal dijeron: estamos aquí hablando de una tesis, no de este señor, entonces por favor modérense y tal.
bueno, se puso orden y todo volvió a su cauce normal. Y había uno de ellos que había estado vinculado de alguna manera a la construcción del Palenque, no sé si es porque trabajaba para la empresa de cálculo de estructuras o para el estudio que hizo de ayuda o de apoyo o lo que sea, que hablaba muy mal de esta situación. Y sí que es verdad que llegaron, bueno, yo recuerdo ver entre los papeles de la documentación que tengo una carta en la cual le daban a entender que no siguiesen la obra porque se había disparado mucho el presupuesto de la obra o algo así. Este otro profesor que digo, que bueno, estuvo en mi tribunal, decía que era todo un desastre, que era no sé qué. Bueno, para eso hay un millón de opiniones. Lo que es cierto es que el diseño, y yo tengo los planos, son de él. Los dibujos de absolutamente todas las uniones técnicas, que son espectaculares porque dibuja hasta la última tuerca en perspectiva, parece maravilloso, son todos de él, y que había realizado alguna construcción similar años antes. O sea que no es que el diseño no sea, el diseño evidentemente es de él. Otra cosa es que luego hubiese determinados debates, que, bueno, discrepancias, y que él se acabase desvinculando o lo acabasen desvinculando completamente de la obra. Quiero decir, porque creo que la versión que ha trascendido del Palenque es la contraria, nunca ha trascendido la versión de Prada Pool, y creo que también hay que dar una opción a que él tenga su versión de la historia, ¿no? Nuria, no sé cómo andamos de tiempo, porque a mí me gustaría repasar, aunque se fuera rápidamente, Nos quedan 11 minutos. Bueno, podemos repasar, Nuria, que fue muy curioso, como comentaste, el tema del concurso de su propuesta para la Plaza de Colón. ¿Te apetece? Sí. No sé, me apetecería, me parece que es muy interesante. Sí, el concurso de la Plaza de Colón es como el típico concurso del momento, que se convocó en Madrid, en su momento al que se presentaba todo el que fuese alguien, digamos, que fuese arquitecto, todo el mundo se presentaba a ese concurso. Lo mismo que después tiene otro hotel en Abu Dhabi, que también se presentó, puedes ver propuestas de todo el mundo que tuviese un estudio mediano en aquel momento, ¿no? El caso de la Plaza de Colón sale a concurso y todas las propuestas en aquel momento son monumentalistas. Todas proponen una gran explanada con un elemento monumental en el centro, que es un poco lo que hay ahora. Ahora mismo hay una gran explanada con una serie de elementos allí en el centro y una bandera de España gigantesca, ¿no? Prada Pool propone que quizás no haya que hacer eso, que quizás haya que hacer una solución que, además de tener marcha atrás, que sea orgánica y que se pueda transformar en el tiempo. Y además de eso, que sea climática y funcionalmente sostenible. ¿Esto qué es? Él decide que el tráfico que pasa por allí, bueno, pues que se mantenga hasta que en algún momento dado desaparezca, porque el tráfico va a ser variable en las ciudades, como estamos viendo, que un día se peatonaliza, otro día no. Él considera que el tráfico va a variar, que eso, quiere decir, en una perspectiva de aquí a 100 años, cambia. Entonces dice, bueno, pues el tráfico que vaya por abajo, y hago una plaza elevada. La plaza que propone elevada es una plaza hecha a través de tetraedros, que son semitransparentes, y a través de los cuales, algunos de ellos, fluye el agua, y de los que no fluye el agua son grandes maceteros para que caigan elementos vegetales. ¿Con eso qué es lo que consigue? Consigue un espacio inferior muy bien iluminado y completamente climatizado, que está en sombra y que convierte la parte inferior de la plaza en un espacio agradable en verano y la parte superior en un espacio agradable en invierno, que en Madrid hace bastante frío, entonces permite acumular la temperatura. Además, bueno, a la plaza le salen, los tetraedros pueden ser apilables, de manera que le van saliendo como bultos o granos, según tú los quieras cambiar. Él dice que se mueven con un helicóptero. Esto es una experiencia de una patente francesa que salía en Architecture d'Aujourd'hui. Y bueno, esas piezas se pueden ir transformando, cambiando, moviendo, son tensadas, de manera que tú puedes ir desmontando un módulo y luego colocar otro. Es decir, a lo largo de los años y del paso y de las necesidades de la ciudad, puede irse transformando, puede ir cambiando según la ciudad cambie. Algo que es realmente interesante, porque la propuesta que hay ahora, como os decía el otro día, solamente sirve para hacer manifestaciones, y la mayor parte de ellas de ultraderecha, pero bueno, sirve para eso, es decir, sirve para agrupar gente, pero no es un espacio en el que poder estar. Tú te vas a esa plaza en verano y no puedes estar allí sentada tomándote un refresco porque, bueno, pillas una insolación y a los 2 días tienes un melanoma. Sin embargo, en la propuesta de Prada Pool hubiese sido una opción para en verano estar a gusto, o sea, que va con las estaciones del año. De hecho, es una cosa muy divertida porque él en su estudio celebraba el cambio de estaciones, los solsticios los celebraba, porque decía, en el mundo en el que vivimos hoy, como tú en tu casa la calefacción la puedes poner cuando te da la gana, tú no eres consciente del frío ni del calor, y sales a la calle y tienes un abrigo, no eres consciente del cambio de temperatura, y es fundamental ser consciente del cambio de temperatura para que el cuerpo funcione bien, porque seguimos siendo animales y si no, no nos enteramos de las cosas, decía él. Y en el fondo tenía razón, es decir, una cosa es vivir en unas condiciones más o menos óptimas, térmicas, de ventilación, de asoleamiento y todo esto,
y otra cosa es alterarlas y llegar a perder la noción de si es verano, de si es invierno, de si hace sol, si llueve o cualquier tipo de situación climática que suceda, ¿no? Y yo creo que eso todo lo aplica a este proyecto, que a mí me parece muy interesante. Está muy vinculado con las estructuras metabolistas del momento, con las propuestas que hace Superestudio y todo esto, pero desvinculándolo y viéndolo en su posición y en su contexto, realmente estamos viendo una obra sostenible, pero sostenible en términos contemporáneos, no en términos, en aquel momento era una vanguardia bestial. Vamos fatal de tiempo. Bueno, no, nos quedan 7, 8 minutos. Pero me gustaría hablar un poco de urbanismo, pero creo que no nos da tiempo. Pero bueno, les recomiendo a todos los que están por ahí, que debíamos haberlos ido saludando, pero bueno, como son la mayoría amigos, pues los que no os hayáis leído a Nuria, a Pradapul de Nuria, necesitáis leerlo para conocerlo. Y bueno, es que me parecieron muy interesantes las reflexiones sobre el urbanismo y tenía algunos textos anotados para leer, pero creo que es mejor que lo lea cada uno, ¿no? Y como normalmente, bueno, pues digo normalmente como si lleváramos un montón de tiempo haciendo esto. Pero bueno, pero sí que nos hemos propuesto preguntaros ¿qué otro libro? Bueno, eso le voy a dejar a Carmen que te lo pregunte ella, con qué otro libro te hicimos que lo pensases y bueno. Lo tengo anotado aquí. Nuria, lo primero que quiero recordar a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, porque lo vais a tener en podcast y después también en nuestras redes, que también tienes otros 2 libros, Nuria, que no los has escrito en el mismo año, pero que sí que se han publicado en el mismo año. Sí, los tengo aquí. Está este. Venga, aquí está el manual de construcción para mini arquitectos Y de Milenio y calladita, no eres más bonita, de Meraki en 2021. Todos. Nuria lo ha hecho todo el del 2021. Sí. Es el año de mis publicaciones, por lo visto. Sí. Y lo que te pedimos, Nuria, es que nos recomiendes un libro escrito por alguna... Nos ha salido Elvira, pero bueno, lo mismo vuelve para despedirse. Que nos recomiendes algún libro escrito por alguna autora. Pues sí, a ver, yo he visto que habéis hecho un anterior comentario de Club de Lectura del libro de María Novas, que es fantástico. Pues no hace falta que lo recomiendo porque ya lo hicisteis, pero quería rescatarlo. A mí me gusta mucho cómo escribe Beatriz Colomina, por ejemplo. Soy súper fan de Beatriz Colomina y de cualquier libro que publica, los tengo todos, yo creo, aunque tenga que ir a buscarlos a Estambul. También me gusta mucho cómo escribe Nacho Zabal Beascoa, que aunque no es arquitecta, sabe más de arquitectura que mucha gente. Pero el libro que querría recomendar es, porque a mí me gusta mucho dibujar, como se ve ahí atrás, quería recomendar un libro que está escrito por mujeres, dibujado por mujeres, que es un cómic en realidad, y que cuenta la historia de una mujer muy singular. El libro es Una casa bajo el sol, que cuenta la historia de la casa Emil 27 de Eileen Gray. Eileen Gray es una arquitecta recientemente recuperada en la memoria. La casa Emil 27 tiene una de las historias más singulares y más vertiginosas que te puedas imaginar en la historia de la arquitectura. Ha habido asesinatos, ha habido cesiones, ha habido un montón ha estado los nazis por el medio también, que eso siempre hace que una historia cambie completamente la perspectiva. Y esta publicación es en formato cómic y no solamente habla de la casa, que bueno, los dibujos te pueden gustar más o menos, son muy del estilo de Mazzucchelli, como el libro este de Asterios Polit, pero el relato es muy interesante cómo va dando pinceladas de la vida de Eileen Gray. Realmente interesa más casi cómo cuenta su vida que lo que cuenta de la casa. Sí que refleja muy bien la atmósfera de la casa, con el color y todo esto. Es Una casa bajo el sol y está escrito por Charlotte Matter-Bartz y Zosia, a ver si digo bien el apellido, Cierzauska, con una D muda al principio. Yo, si queréis, luego os lo dejo escrito en algún sitio porque el apellido me parece impronunciable, pero la publicación realmente merece la pena. Está publicado el año pasado también y tiene un prólogo de Nuria Moliner, que es la divulgadora de arquitectura oficial de España, ¿no? Y realmente eso, me parece más interesante casi que por lo que cuenta de la casa, por cómo explica cómo es la figura de Eileen Gray, sus intereses y todo lo que ella hizo y todo lo que supuso de vanguardia para el mundo de la arquitectura y sobre todo para el mundo de la arquitectura hecho por mujeres.
Bueno, Nuria, cierras tú, Elvira. Elvira, no te oímos porque tienes el micrófono apagado. Yo ya me voy despidiendo. Ya estoy. Nuria, ha sido hipnótico escucharte. Ha sido Muchas una maravilla. gracias. Estoy encantada de haberte oído. Ha sido un placer absoluto, ¿eh? Volverás, ¿eh? Volverás. Lo verán. Sí, Me despido ya, termino con mi micro y de verdad muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Ya a vosotras. yo también te doy muchísimas gracias y eso, ha sido un placer escucharte y ha sido un placer leerte. Bueno, es un placer leerte siempre y bueno, pues espero que los que están ahí, que hoy no han intervenido, bueno, está diciendo María Novas Longa Vida o Club de Lectura, pues eso, estamos encantadas. Gracias a todas y a todos y nos vemos el miércoles, el tercer miércoles de junio con... ¿Lo decimos, Carmen? Lo decimos, que nos ha dicho ya que sí, así que tenemos Pues, a dilo Fernando tú. con Habitar el agua, así que la repasaremos. Qué guay. Muy chulo. Bueno, pues un gusto y eso. Esperemos que todos lo hayáis pasado bien. Yo, desde luego, lo he pasado genial. Un abrazo a todos. Pues igualmente. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao. A ti.